Es paradigmático cómo en el movimiento estudiantil del 68 la imaginación era lo que prendía, era lo de hoy, ¿no? Como dice el anuncio, ¿no? Era lo que utilizaban los estudiantes, hagan de cuenta, para repartir propaganda en contra del discurso oficial. Le ponían a los perros unos cartelones, ¿no? Que decían muera Cueto, muera Díaz Ordaz, ¿no? Y como todavía no había así como cárceles para los perros, pues andaban por ahí libres y era una forma maravillosa de difundir las ideas, una forma de propaganda. Entonces, la creatividad tanto musical como de otros tipos estaba presente en el movimiento estudiantil y en todo movimiento, ¿no? Eso es lo que de alguna forma distingue a la gente que no está desplegada al sistema, o sea, poder zafarse de esas ataduras que nos tienen y poder desplegar toda la creatividad del hombre con todo lo que implica, ¿no? Rebelarse ante lo que nos está oprimiendo. Rubén Ortiz, del grupo Los Folcloristas, recuerda que los estudiantes, sí conocen a los folcloristas más o menos, ¿no? Bueno, por folcloristas ha pasado muchísima gente. Los fundadores de Jorge Saldaña, que ya murió, Jorge Saldaña, que tiene un programa muy bonito ahí en algunos canales. El maestro Rubén Ortiz, un ingeniero que fue de los principales, y es de Rubén Ortiz el único texto que yo conozco que habla sobre la música popular en el 68, en la revista Zurda, no tengo el número, pero se los paso si quieren, es lo único que me he encontrado. Por eso les decía, si ustedes por ahí encuentran análisis, estudios sobre la música, no del cine, la novela, eso hay mucho, sobre la música popular en el 68, hay que rescatarlo. Rubén Ortiz decía que los estudiantes se servían de hojas volantes, ¿no? Sí, lo que está en medio, lo conseguí ahí en el Memorial del 68, ahí en Tlatelolco, que está un acervo pues grande que se están recopilando todo ese tipo de materiales, y es un cancionero es la portada del cancionero que se repartía entre los jóvenes participantes del movimiento y podían tener acceso a las letras pues, para cantarlas, ¿no? Entonces dice Rubén Ortiz que se servían de hojas volantes similares a las de los corridos, donde se incluía la letra al lado de grabados de Posada o del taller de la gráfica popular, como los que tenemos. Recuerden que el taller de la gráfica popular fue importantísimo para la difusión gráfica del movimiento. Todos esos que conocemos en imágenes del 68 fue creado en el taller de la gráfica popular, ¿no? Que viene desde principios de siglo, ¿no? No recuerdo el año que se fundó el taller. Esas hojas eran distribuidas entre los integrantes de la marcha para que las entonaran a lo largo del recorrido o durante el acomodamiento de las plazas donde tendría lugar el mitin final con que la manifestación concluía. Ahora bien, con respecto a la tercera vertiente, en el transcurso de los acontecimientos se van produciendo canciones que a la manera de los corridos revolucionarios informan a la sociedad sobre la situación que se vive desde un punto de vista no oficial. Y se utiliza aquí tanto el corrido como el guapango, la balada, el son veracruzano, muchos géneros, ¿no? Si bien, como señalamos, la producción musical del movimiento fue producto en gran parte del ingenio colectivo y la creatividad popular, es necesario señalar el trabajo de músicos y compositores que a partir de la experiencia vivida narraron con sus canciones la versión no oficial de los acontecimientos, como fue el caso de Judith Reyes, que realiza la crónica musical del movimiento con canciones como Tragedia de la Plaza de las Tres Culturas, que vamos a poner un pedacito. Ella es Judith, miren. Bueno, aquí está arriba. Está en la cárcel ahí. Ahí está. Una mujer. Miren, hay un libro de Liliana García. No sé si ustedes conozcan a Liliana. Liliana estudió antropología, hizo la maestría, me parece que aquí. En la ENA hizo la maestría. Realizó un trabajo que se llama Judith Reyes, Mujer de Canto Revolucionario. Es la biografía de Judith Reyes. De los pocos escritos que hay sobre Judith, digo, aparte de lo que ha escrito Milo, les recomiendo eso. Aparte, Liliana, mantengo contacto con ella, está haciendo ahorita su tesis doctoral sobre los procesos de politización de toda esta banda, ¿no? De todos estos que yo un poco hablo en mi libro El Canto de la Tribu, toda esta gente que nos formamos en esos años, cómo fue que nos politizamos, qué pasó, ¿no? Tanto en la escuela como en la fábrica, como en fin, en las colonias. Entonces es importante ese trabajo que realiza Liliana para rescatar el trabajo de Judith Reyes. Importantísimo en la historia musical de México el papel de Judith Reyes. Vamos a ponerle un pedacito de esta canción que es de las más fuertes, que te relata la masacre de Tlatelolco. El 2 de octubre llegamos
unidos, estudiantes con el pueblo, contra un sistema corrupto y la falacia de un gobierno. Recordará a los muchachos contra la pared sus caras, las manos sobre la nuca y su derecho entre las espaldas. Jóvenes, manos en alto, por la vez de la victoria. Bebe Vallejo me dice, no será preparatoria. Días de muertos y heridos, solo por una protesta. El pueblo llora su angustia y el gobierno tiene fiesta. Que cuenta fue la matanza hasta de bellas criaturas. Cómo te escurre la sangre, las cadenas de escultura. Bien. En otro momento sería bonito escuchar todas las canciones. Así como esa hizo Gorilita Gorilón, Canción del Politécnico, Corrido de los embates de los combates del Politécnico, Coplas de las medallas, acuérdense que estaban las Olimpiadas en ese momento, Corrido a Díaz Ordaz, Corrido de la Operación Militar de la Universidad, Corrido de la Represión Estudiantil del 26 de julio, Corrido del Cuarto Informe de Gobierno de Díaz Ordaz y Los Granaderos. Son 10 canciones con las cuales nos relata musicalmente lo que fue el movimiento estudiantil del 68. Importantísimo, creo, en la historia de México, rescatar la figura de Judith. Otras gentes que participaron también, bueno, estaba Oscar Chávez, que como ya platicamos en las películas ahí, José de Molina, los Nacos, los folcloristas, Margarita Bauche, Mailo me habla de Los Dos, un grupo Los Dos y América, de los cuales sí no tengo registro ni los conozco, no sé, habría que investigar más. Un grupo de rock, eso sí, tengo mucha curiosidad, que se llama El Sindicato del Mole Poblano. No es tan rarísimo, pero habría que ver. El pintor Mario Orozco Rivera y el antropólogo don Antonio García de León, ¿no? Que con su jarana, proveniente de Veracruz, decía, pues la Olimpiada Cultural presente con la bazuca, pues ¿para qué lo leo, verdad? Si ustedes están leyendo? Ha rebotado en la nuca de Corona del Rosal. Nos quieren atemorizar con granaderos gorilas, pero ya apretamos filas lanzando de nuevo el reto y gritando a voz en cuello que chinga su madre Cueto, no nos vamos a dejar. Impresionante, o sea, con su jarana en cualquier momento improvisaba las décimas y ahí se establecen los lazos de identificación, se establece todo este retomar la memoria histórica y bueno, y aparte de que el maestro ha hecho unos estudios muy importantes actualmente, ¿no? Pues desde entonces ya andaba ahí con su jarana. La Olimpiada Cultural presente, muy bien. Al respecto de todo esto que estaba pasando, o sea, cómo vivían los compositores esta música, este quehacer, ¿no? Es importante ver los procesos, pero es importante también hacer etnografía. ¿Qué estaba pasando con la gente? ¿Qué pensaba o qué los orillaba a hacer este tipo de canciones y a sumarse al movimiento? Les recomiendo el texto de Judith y Enrique Ballesté, que se nos acaba de ir hace muy poco, acaba de morir, nos decía lo siguiente, decía, yo siempre creo que el panfleto es bueno, si en su momento se hace bien es fundamental. En mis canciones de esa época, del 68, más bien escribo lo que oigo, lo que dicen los demás compañeros. Yo me daba cuenta que era como un Prometeo, que a mí se me entregó el fuego y yo tenía que ser nada más una mera estafeta para dar el fuego. Entonces eran como esas canciones inmediatas, como esas canciones necesarias, ¿no? Nos está hablando de la urgencia del cantor que tiene que en el momento responder, ¿no? En aquellos años de los 70, cuando andábamos ahí con el movimiento del canto nuevo y todo esto, criticaban mucho el panfleto, ¿no? Criticaban mucho a Judith Reyes, a José de Molina. En algún otro momento también hablaré del canto de la tribu de mi libro, donde hablo de las organizaciones que se han formado a partir de este tipo de músicos que hacen este tipo de canto. Y en el 78 se realizó el segundo encuentro de la canción política en el campamento 2 de octubre en Iztacalco, unos colonos que tomaron ahí los predios, ¿no? Y José de la Cruz, el dirigente, que después como que chafió y se vendió, en fin, ¿no? Judith era muy amiga de la Cruz y ahí Pancho, era Francisco de la Cruz, pero Pancho, le decían Pancho, ahí nos permitió
a los que constituíamos la Unión, que éramos un grupo de músicos, ¿no? Cantábamos por ahahí, el grupo Ontán, Parochoa, folcloristas, Guillermo Briceño, que es el único rockero, ¿no? Porque no permitíamos rockeros, era música imperialista, ¿no? Una izquierda ortodoxa y peor, creo que la que existe ahora. Y en esas discusiones que se realizaron, fue un encuentro donde tocábamos, platicábamos nuestras experiencias y discutíamos, ¿no? ¿Qué opciones teníamos? ¿Habría que entrar a los medios masivos? ¿Habría que entrarle o no? ¿Habría que participar con el gobierno o no? Es difícil, y todavía se sigue discutiendo esto, ¿no? ¿Qué pertinente es realizar este tipo de trabajos? Judith Reyes, junto con José de Molina y otros compañeros, digamos, más radicales, en esa época decían, no tenemos por qué prestarnos a realizar trabajos con las instituciones ni con los medios masivos, hay que hacer nuestro propio trabajo. Y había gentes como Briceño, folcloristas y otros que decíamos, no, bueno, pues hay que entrarle, vamos a entrarle y ya adentro pues hacemos la revolución, o sea, vamos a transformar al monstruo desde adentro, o sea, dos posiciones, ¿no? Judith siempre presente ahí y yo digo que la importancia del panfleto, o sea, les decían panfletarios, sí, Judith Reyes es una panfletaria, igual José de Molina, ¿no? Descalificando, ¿no? Descalificando. Incluso cuando yo realicé la presentación del Canto de la Tribu, hace 10, 12 años, una persona que presentó el libro decía, no, es que tu libro está mal enfocado porque se descalificaba a toda la gente que no hiciera trabajo político. Si no haces trabajo político y no eras militante, eras mal músico, ¿no? Entonces, dice, ese Canto de la Tribu, no, hay que hablar del Canto de México, ¿no? Yo digo, no. O sea, el panfleto se justifica en ciertos momentos. Cuando te están dando el macanazo, tienes que echarte a correr, ya sean con los gases lacrimógenos, no te vas a poner a cantar, el amor, pero corre, o sea, tienes que emplear palabras, ¿no? Claras, concisas, fuertes, para órale, júntense y vamos a enfrentar la represión. El panfleto tiene una función. Cuando estamos en momentos de reflujo y de organización del movimiento y todo, bueno, podemos escribir canciones. Yo decía, no es válido tu argumento porque grupos como La Nopalera, por ejemplo, Cipriano, que eran grupos del PMT, La Nopalera era un grupo que apoyaba al PMT, Partido Mexicano de los Trabajadores, de Vallejo y de Berto Castillo, ¿no? Eugenia León, con el grupo Víctor Jara, folcloristas, eran grupos del PC, Partido Comunista, ¿no? Bueno, en fin. No solo eran panfletarios, no. En algún momento desarrollaron su nivel musical y Arturo Cipriano, ¿no? Que va a venir por acá a presentar su disco, es un virtuoso. Es un compañero que ha tocado con Hermeto Pascual, que ha tocado con Milton, ha tocado con muchísima gente en toda Latinoamérica. Es un músico que lo reconocen más en el extranjero que aquí en México. ¿Cómo es posible, no? Y empezó en ese rollo político y todo, pero se desarrolló. Entonces, no es correcto decir que el que era entonces militante no era buen músico. O el buen músico no podía ser militante. No, es cierto. No está reñida la militancia con la preparación musical, ¿no? Hay que saber simplemente en qué momento hacer una elaboración poética y musical más elaborada y en qué momento el panfleto, como canción urgente, como canción necesaria del movimiento social, es necesario. No los estoy aburriendo, pero no. Yo estoy aquí bien contento. Muy bien. Miren ustedes, al respecto de ese trabajo de Judith Reyes, por ejemplo, Carlos Montemayor, el escritor que también ya se nos fue, Carlos Montemayor, en el prólogo al libro de Judith Reyes, Judith escribió 3 libros, uno que se llama La otra cara de la patria, y el corrido, Presencia del juglar en la historia de México, y el otro no recuerdo el nombre, ¿cómo se llama? No, me acuerdo que leí la Biblia y la silla del águila, pero no me acuerdo. Bueno, decía Carlos Montemayor, de Judith, Judith nos abre una visión del corrido mexicano que supone una conciencia social independiente, autónoma, que supone un juicio histórico, un testimonio social independiente. Para ella el corrido es la otra historia, ¿no? La otra cara de la patria, los otros juicios de la historia. El corrido es la conciencia social del pueblo que subyace bajo los afeites y decretos de la historia oficial, ¿no? Les comento esto porque es importante saber cómo pensaban y qué vivían estos músicos y qué viven, ¿no? Actualmente, esos músicos que se deciden a ser solidarios con los movimientos sociales, con su arte y con su música. Ahora bien, otro elemento, digamos, de análisis de los movimientos es la producción de música. Se produce tanto al interior del movimiento, una producción endógena, como al exterior, toda la gente que se solidariza con sus canciones, con su música, y lo que constituye una producción, digamos, exógena, ¿no? Así. Muy bien. Entonces, el maestro Gilberto Jiménez
en un trabajo sobre el cancionero rebelde del ZL, del movimiento zapatista, nos dice que puede considerarse como el primer canto rebelde de producción endógena del ZLN, primero por su calidad literaria y musical, un texto tomado de la Cuarta Declaración de la Selva Lacandona, que es narrado por el subcomediante Marcos, ¿no?, y musicalizado bajo el título de Dignidad Rebelde, por el grupo instrumental de Cory Sorokin. No ubico quién será Cory Sorokin, pero este disco aparece, esta canción aparece en el disco Juntos por Chiapas. Vamos a escuchar un pedacito de esto, que es el texto, pues, de Marcos, con la música de Cory Sorokin. ¿Está bien? Claro, ruido. Listo. No morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo del misterio de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los demás, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para quienes es regalo la muerte, para quienes está prohibida la vida. Para todos la luz, para todos todos. Para nosotros la alegre rebeldía, para nosotros nada. Yo creo que estaban ahí como de fiesta y lo grabaron. Ese es, pues, el primer canto que señala el maestro Jiménez, puede tomarse como de producción endógena dentro del mismo movimiento. Ahora, esta producción al interior del movimiento es escasa en español, ¿no? Señala que tal vez por la poca, pues, castellanización, alfabetización de los indígenas, y también por la poca presencia del corrido como tradición, ¿no? Es más bien una tradición mestiza que no está tan arraigada en la costumbre indígena en Chiapas. Ahora, lo que sí se aprecia en el círculo interior del zapatismo es la apropiación colectiva de los corridos tradicionales de la revolución. O sea, eso sí es más común escuchar en el movimiento zapatista corridos de la revolución que se apropian de ellos, ¿no? Como el Carabina 3030, que con esa música realiza el comandante Gustavo la música, lo que será el himno zapatista, ¿no?, que es conocido aquí en México y en todo el mundo. Vamos a poner un fragmento de este corrido, interpretados por ellos, ¿no? Me gustaría seguir escuchando, pero ya lo conocen, pero vamos a seguir adelante. Dentro de este repertorio de corridos
También, bueno, se retoman canciones como el corrido de la persecución de Villa y corridos que ya son conocidos, por ejemplo, los de José de Molina. José de Molina escribió un corrido a Rubén Jaramillo. No sé si ustedes recuerdan, Rubén Jaramillo fue un líder campesino que en los 60s pues, fue asesinado por el gobierno de López Mateos, un campesino que se levantó, una guerrilla de Rubén Jaramillo, y entonces ese corrido que es emblemático en los movimientos campesinos y populares en México, lo retoma el movimiento del ZLN, y vamos a escuchar un fragmento. Les voy a poner la presentación que hace José de Molina. Es otro personaje también olvidado por la historia de nosotros. O sea, José de Molina también una persona muy, muy, muy importante. Dicen que murió, bueno, él se suicidó, ¿no? Pero parece ser que en una visita de, ¿quién era? Bush, sí, que vino aquí a México, estaba cantando José en un meeting y nada más sintió que alguien lo picó, ¿no? O sea, era cabrón, o sea, llegaba en las presentaciones tiras, ¿no? Y lo amenazaban y él dejaba la guitarra y era del norte, era bravucón y era bravo, pues, ¿no? En el sentido que era muy fuerte y no se dejaba intimidar, ¿no? Y le daba sus trancazos, Grandote, ahorita van a ver, ¿no? Sí, norteños, bragao, ¿no? Porque hay una braguetota así, bien bragao. Pero José dicen que, bueno, que algo le inyectaron, ¿no? No han podido comprobarlo, porque pues como pueden comprobar, la cosa es que, bueno, se enfermó, cáncer, y finalmente él dijo, pues aquí yo, qué valor, ¿no? O sea, dijo, yo así no lo hago, y pues mejor allá nos vemos, pero nos dejó sus canciones. Este corrido es... Que fue, creo que el primer corrido que hizo José de Molina, que podíamos llamar pues de protesta. Me refiero en 1962, perdón. En el año de 1962 fue asesinado aquí en el estado de Morelos un gran dirigente agrario, un hombre de lucha, toda su vida fue zapatista, de jovencito, y después él mismo encabezó una lucha armada. Me refiero a Rubén Jaramillo Méndez. Cuando lo mataron, pues yo era un estudiante, tenía 21 años, 20 años, y los jóvenes admirábamos muchísimo a Rubén Jaramillo. Entonces tuvimos un impacto muy terrible, y a mí se me ocurrió hacer este corrido. Yo ya hacía cancioncitas amorosas, geográficas, pues ya saben, del campo de allá donde vine, de Sonora. Hacía mis cancioncitas, pero se me ocurrió hacer esta. Y precisamente al cantar esta canción, la gente me dijo, puedes seguir haciendo este tipo de canciones, porque le gustó mucho a las personas que lo escucharon. Pero en esa época yo no me atrevía a cantarlas en público. Corrido a don Rubén Jaramillo Méndez. Está gritando la tierra, herida por un cuchillo, lo que le duele en el vientre, la muerte de Jaramillo. Iban muy bien disfrazados los malditos asesinos, eran soldados de línea, vestidos de campesinos, campesinos zapatistas, obrero, era labranza, ya está sonando el clarín, pa' que tomes tu venganza. Cayó abatido a balazos ese líder campesino en el Palacio Central. Se burlaba el asesino, usaba su paliacate como Gabino Barrera, quería como Zapata para los pobres la tierra. Tres jinetes en el cielo cabalgan con mucho brío. Esos tres jinetes son Dios, Zapata y Jaramillo. Vean ustedes, el paliacate, ¿no? Zapata, ¿no? O sea, son símbolos de la revolución
que retoman el EZLN y que está en ese corrido, ¿no? Entonces, cómo la música sirve para hacer, ¿no?, nuestra memoria colectiva, ahí está, ¿no? Y es una continuación para los zapatistas, están siguiendo la tradición de la Revolución Mexicana, y el corrido es un símbolo metonímico de esos movimientos, y José de Molina es un símbolo de todos nosotros que creemos, pues, en el canto con su poder transformador, ¿no? Entonces, después seguimos escuchando a José. Con respecto a la producción exógena, esta se produce, pues, en la periferia del movimiento, ¿no? Todo lo que es los ámbitos de solidaridad, tanto nacional como internacional, los estudiantes, todo el movimiento que provocó a su alrededor el EZ, ¿no? Crean en el exterior estas canciones, ¿no? Y van hacia el movimiento. Este es un pedacito, les voy a poner. La declaración, pues, es una letra de Marcos también, del subcomandante Marcos, y la música es del grupo Salario Mínimo. ¿Han escuchado ustedes al grupo Salario Mínimo? Ese sí es conocido, son compañeros van a cumplir 40 años en octubre. Hay que ir, están en las redes anunciando sus eventos que van a tener como aniversario. Hay que celebrarlo, es difícil en tanto tiempo mantener como grupo, ¿no? Y es que ellos ahora no solo tocan ellos, tocan sus hijos, ¿no? Ellos viven ahí por Zaragoza, ¿no? Y su casa, una vecindad, ¿no? Tienen un taller, tienen un estudio de grabación, o sea, han creado toda una comunidad alrededor de su trabajo político musical, ¿no? Y entonces es impresionante cómo pueden sobrevivir en estos tiempos con su trabajo. Son obreros, o sea, trabajan de otras cosas, pero les siguen dando la música. Sus hijos tienen toda esta formación, tanto musical como política, ¿no? Y entonces, bueno, van a cumplir 40 años. El Marcos les dice, bueno, pues qué buena onda que siga existiendo Salario, les da esta letra y ellos le ponen la música, ¿no? Le voy a adelantar un poquito porque aquí es La noche encima. Perdón. Es necesario. Ay, perdón. De ternura. Es necesario una cierta dosis de ternura para comenzar a andar con tanto en contra, para despertar con tanta noche encima. Es necesario una cierta dosis de ternura para adivinar en esta oscuridad un pedacito de luz, para hacer del deber y la vergüenza una orden. Es necesario una cierta dosis de ternura para quitar del medio a tanto hijo de puta que andan por ahí, pero a veces no basta con una cierta dosis de ternura y es necesario llegar una cierta dosis de plomo, una cierta dosis de plomo, una cierta dosis de plomo. Caí en primer tiempo. Una dosis de ternura, no sé si sí. ¿No crees que puede haber algo intermedio entre la producción endógena y la exógena? Como en este caso, o sea, quizás hay colaboraciones o participan. Claro. Sí, de hecho, la otra también es una colaboración, ¿no? O el texto que escribió Marcos con Joaquín Sabina. Sí. Es que tienes razón. El maestro Jiménez lo pone como exógeno, pero no, o sea, ahí es, sí, exógeno, o sea, sería realmente tantas canciones que hizo Manu Chao y toda la banda, ¿no? Que hicieron, y aquí toda la banda también quiso. Sí, tiene razón, habría que establecer ese paso intermedio, ¿no? Bueno, pues así como salario mínimo, pues muchos artistas, José de Molina, Oscar Chávez, Salario Mínimo, en el exterior León Gieco, Fito Páez, Mercedes Sosa incluso, ¿no? Toda esa gente
conocidas y muchas desconocidas, ¿no? Obviamente también mucha gente que manifestó su simpatía por el levantamiento, que no son de reconocidas, pero se manifestaron con su apoyo musical, ¿no? Entonces, impresionante ver la lista de artistas que se han sumado a toda esta producción exógena, ¿no? Muy bien. Ahora, el maestro Jiménez señala que el común denominador, digamos, de esta producción exógena parece ser el tener como cotexto, ¿no? O sea, de donde se está apoyando, de donde se están tomando las ideas, el cotexto inmediato, principalmente el discurso de Marcos. Es decir, se trata de una elaboración de segundo grado que incorpora los motivos y consignas contenidos en el discurso del subcomandante, que ya está haciendo una reelaboración también, ¿no? Del discurso oculto, digamos, de los indígenas. Así lo maneja el maestro Jiménez, ¿no? El discurso oculto, el cotexto. Esta elaboración musical ya sería una reelaboración también, ¿no? Ahora, sí, lo de salario mínimo, les decía, es importante señalar que junto al estudio pues, de esta música vinculada a los movimientos sociales, es necesario estudiar, hacer una etnografía de todos estos grupos, qué está pasando con esta gente, a qué se dedican, o sea, son, creo, tareas pendientes de todos los que de alguna forma nos dedicamos a la investigación, o músicos, en fin, conocer el trabajo de todas estas gentes, ¿no? Rápidamente me gustaría leerles ese texto. El maestro Alberto Híjar, tal vez lo ubiquen ustedes, hace la introducción del cancionero Declaración de Principios de Salario Mínimo, y ahí en esta introducción nos dice el maestro Híjar, dice: Salario Mínimo desarrolla una política muy precisa de circulación y valoración, sin dejar de amenizar fiestas variadas. Su presencia fuerte es en actos de lucha popular, donde usualmente no reciben más paga que el afecto de los asistentes y en casos excepcionales alguna ayuda económica. Esto determina una práctica de circulación que a su vez concreta una valoración pública enteramente opuesta y distintiva a la parafernalia de mercado de emociones televisivas. ¿Quién iba a imaginar en los años 60 que Pablo Milanés cantaría con su hija al lado para una lacrimosa y sensiblera telenovela? No sé cuál es, pero hubiera sido tachado de vil provocador, que no hubiera insinuado siquiera que el Tri, ¿no? El Tri, nuestro querido Alejandro Lara, que el Tri fuera capaz de vender presentaciones al PRI, al PAN o al Televisa. Pues bien, ya todo esto ya pasó, ¿no? Ya está pasando. Y el salario mínimo permanece. Salario usa la música en un sentido organizador, animador de la lucha popular, solidario con la liberación antiimperialista, ahí donde se dé. Pues sí, o sea, a muchos nos decepcionó el Alejandro, ¿no? Que, ay, cabrón, pues sí puedes ver cómo sacas tu lanita para comer, pero no tan de a tiro, ¿no? O sea, toda la banda que decía era nuestro ícono, era, ¿no? Toda la época oscura del rock, ¿no? Después de Avándaro, cuando se tiene que refugiar a los hoyos funkis porque está prohibidísimo cualquier manifestación juvenil, obviamente después del 71, ¿no? Del 10 de junio. Y el rock, bueno, después de la de Avándaro, para afuera, no, eso no se permite, a los hoyos funkis. Bueno, Alejandro fue el que mantuvo, ¿no? Muchos grupos siguieron, toda la banda que vino del norte, toda la onda de Tijuana, que se le llama toda la onda norteña. Pero Alejandro en la capital mantuvo eso y era un ícono, y era de Narvarte, ¿no? Era un ícono de toda la banda, ¿no? ¿Cómo es que llegó a esto? Habría que preguntarle a Chela. Se va a transmitir esto. Esta cinta se autodestruirá en 5 segundos. Muy bien. Ahora, bueno, vamos a pasar rápido porque ya quiero, para que dé tiempo el cotorreo. Miren, hasta aquí hemos hablado de la importancia pues, de la música, ¿no? En los movimientos sociales, cómo se incorpora, ya sea con producción endógena, exógena, con este tipo de música que ya sea retomando corridos o canciones tradicionales, o haciendo parodias de canciones conocidas, o haciendo creación nueva. De la música al movimiento. Pero el movimiento social también influye en la música, se crea una sinergia, ¿no? Se retroalimenta. El caso más concreto de esta sinergia entre movimientos sociales y la música popular es el surgimiento del rock indígena, el llamado etno-rock. Y no me refiero al etno-rock creado por Jorge Reyes, que merece mucho respeto. Mi querido Jorge, tuve oportunidad de compartir, yo tocando con el grupo Música y Contracultura en los 80s, el Conchac Mall, compartimos muchas cosas, y es una persona que creo que merece un reconocimiento por el trabajo que hizo, ¿no? Incluso es más conocido sus trabajos con compositores europeos que el reconocimiento que tiene aquí en México. Jorge Reyes, Luis Pérez, Antonio Cepeda, Humberto Álvarez, se han dedicado a esta realización de música con instrumentos prehispánicos, ¿no? Con sonoridades también electrónicas. Entonces, toda esa fusión se le llamó etno-rock, ¿no? Aquí estamos hablando realmente de un rock nacido en las etnias, en la comunidad indígena, ¿no?
El caso del surgimiento del etnorrock a partir del levantamiento indígena zapatista es una nueva manifestación musical con la cual los jóvenes indígenas reconstruyen su identidad étnica y surge en 1996 con el grupo Sacsebul, que seguramente ustedes ya tendrán conocimiento de él. Pues un grupo de rock tzotzil, ¿no?, en Sinacantán, y del cual Damián Martínez, su fundador, nos dice lo siguiente, dice, bueno, antes de él, Damián acuña el término de bats y rock, a ver, los que saben un poco más de lingüística, saben, bats y rock, cuya traducción literal sería rock de la gente verdadera, en alusión a bats y cop, lengua verdadera, y en relación a bats y son o canción de la gente verdadera, o música tradicional, son verdadero. Ahí hay una polémica, porque algunos dicen, bueno, pero el rock no es verdadero, o sea, el rock tiene otro origen, ¿no? Entonces, como que el término no es muy pertinente, pues, ¿no? Pero bueno, de alguna forma así se está manejando. Les recomiendo ese libro, si ya lo conocen ustedes, el etnorrock, que lo acaba, bueno, tuve la fortuna que me invitaron a presentarlo aquí en el Chopo hace como unos 5 o 6 meses, y muy interesante los trabajos, jóvenes investigadores, muy jóvenes los investigadores, ¿no? Bueno, Juan Pablo Cebadúa ya tiene un poquito más años, pero coordinados por él, trabajos muy interesantes sobre grupos muy concretos de rock indígena, tzotzil, otros en Veracruz, otros en la Sierra de Guerrero, ¿no? Es muy interesante este libro. Y aquí dice Damián Martínez, fundador de Sacsebul, dice: promover la creación a partir de la cultura originaria de la que somos portadores, pero también el desarrollo en la música con una visión de que la identidad es algo que tiene que compartirse, que tiene que exponerse para que sea también reconocida. Ellos retoman el rock, reconstruyen su identidad y la lanzan al mundo, ¿no? Y con ello también crean un nuevo, o sea, están aportando al género como rock. No solamente el rock influye en los indígenas para que haya músicas. La música que ellos hacen como rock, con sus influencias y con toda su identidad, y ahorita les voy a hacer un breve análisis musical del bolonchón, ¿no? Ellos influyen en el rock, ¿no? Con esas aportaciones. Es que estoy recortándole porque quiero dejar tiempo, pues, para platicar. Miren, ustedes saben que cuando llegó ahí toda la banda a la Convención Nacional, allá con todos lo que ha sucedido allá en Chiapas, pues llegó Briseño, llegó el Mastuerzo, llegó Botellita, llegó Nina Galindo, llegó muchísima gente. Y los jóvenes indígenas que estaban haciendo música de alguna forma se nutrieron de ellos. Y creo que hay la anécdota que Paco les dijo, oigan, pues por acá métanle, ¿no? O sea, sí, fue una influencia decisiva el que músicos solidarios con el EZ se hayan presentado allá con los jóvenes para el surgimiento, y ellos lo reconocen, para el surgimiento del llamado etnorrock, ¿no? Entonces, el movimiento del EZLN, con la movilización de músicos y artistas que se solidarizan con él, impulsa el desarrollo de una nueva vertiente del rock nacional a cargo de la juventud indígena que se apropia de un género musical externo a su cultura para expresar tanto en español como en su lengua originaria su rechazo al sistema dominante y su solidaridad con otros movimientos sociales como parte de la redefinición de su identidad étnica. Para conocer este movimiento musical, pues remito a ese libro, ¿no? Ahí, por ejemplo, Alan Llanos, en un texto que habla sobre un grupo de rock, rock indígena cristiano. O sea, vean nada más, está densa la cosa. Hacen hip hop en tzotzil, y más o menos le voy a dar tantita letra, ¿no? Lo iba a rapear, pero me voy a ver muy ridículo, entonces mejor se lo va a leer. Dice: cansados por el mal gobierno, la resistencia indígena de los altos de Chiapas ruge como un león e iremos tirando a malos políticos neoliberales, Cente, la gente y Zapata, juntos a la victoria. Cansados estamos ya de tanta mentira, blasfemas mi país con palabra y política. Somos hijos del Creador despertando a valientes, de la cruda realidad salvando inocentes, quitando la mentira que transmite la TV, programas de teatritos que sigan a la gente. Basta, grita mi alma con honor y en espíritu, mi sangre corre por mis venas con furia por tu actitud. Rebeldía inyectada por Zapata, juntos vamos a pelear y vencer esta batalla. Peña, ríe mientras puedas, Chiapas se levanta. Nieto, hoy me manifiesto por la absurda reforma neoliberal. Te daremos en la madre con tus cochinos federales. Desde los altos de Chiapas para México, unidos en la lucha en contra del mal gobierno. Yo creo que en tzotzil se presta más a la rapeada, aquí en español me salió. Esta versión del bolonchón, aquí Damián, pues se permite hacer ciertas modificaciones, ¿no? Es otra pieza. Entonces hace modificaciones a nivel de los 4 elementos de la música: melodía, ritmo, armonía y textura tímbrica. Vamos a ver, miren, les voy a leer rapidísimo lo que sería un breve análisis, lo escuchamos y vamos viendo. Por ejemplo, en la introducción empieza con la bruja, ¿no? Un son
de Veracruz, que está en 3/4, ¿no? Y que es una línea melódica de La Bruja, ajeno al bolonchón, que está en 12/8, digamos, ¿no? Y ahí que se está fusionando música indígena con la música mestiza, un son de Veracruz con el bolonchón. Luego, ya cuando está cantando el bolonchón, que es repetitivo, ¿no? Bueno, ahorita lo vamos a escuchar. En algún momento introduce una variante en la melodía. La melodía transcurre entre tónica y dominante, ¿no? Primer y quinto grado está en la y mi, la y mi, la y mi, ¿no? Y de repente se va a una parte B, ¿no? Que crea él, también en 12/8, pero la secuencia armónica es por compases, ¿no? La, si menor. Luego, do sostenido menor, re, do sostenido menor, mi, ¿no? Es una secuencia armónica ahí que se repite para después concluye en una sesquiáltera. Vamos ahorita a escucharlo. De repente le rompe ahí el 3/4 y mete el 6/8, ¿no? El 6 que altera, ¿no? La sesquiáltera. Y regresa al bolonchón, regresa a los 12/8, ¿no? En mi, la. Ahora, en este cambio, como se aprecia, no se modifica tanto la línea melódica, obviamente la armonía que acompaña a esta melodía y el ritmo al introducir la sesquiáltera. Y al introducir los instrumentos, tiene una trombonista japonesa, en esta grabación, la violinista también japonesa, el bajo eléctrico, la guitarra eléctrica. Esto obviamente modifica la textura tímbrica típica del bolonchón, que tiene, bueno, guitarra chamula y violín y tambor, ¿no? También usan tambor. Bueno, están modificando los 4 elementos de la música y con eso están aportando al rock como género, ¿no? Entonces vamos a darle. Está La Bruja, ¿no? El volumen está bien. Sí, está bien, está bien. Cerca. Ahí va la cena, ¿no? Gracias.
Esa es la parte que él introduce, ¿no? Así es, ¿no? El re, do sostenido menor, ¿no? Bien. Repito. Y aquí viene el cambio rítmico, ¿no? Bueno, pues ese fue. Entonces vean ustedes cómo la movilización, digamos, de la sociedad civil, tanto nacional como extranjera, en apoyo al levantamiento indígena zapatista, origina una coyuntura favorable para el surgimiento de nuevas culturas musicales, ¿no? Vemos esta sinergia, o sea, no solamente los músicos apoyan al movimiento, influyen en el movimiento, sino que el mismo movimiento social influye con esa coyuntura que crea, ¿no? esta recreación de la identidad y esta creación de un nuevo género. No un nuevo género, es el rock. Aquí habría que discutir, ¿no? Simplemente podemos decir que es una nueva cultura musical, es algo que no existía, o al menos una música que no existía como está pasando, como se está sonando, ¿no? Y esto pues merece la atención de los estudiosos y los investigadores, ver qué está pasando ahora, o sea, cosas que antes nunca nos hubiéramos imaginado, ¿no? Que están sucediendo. Bien. Entonces, bueno, como hemos dicho, la música popular cumple entonces una doble función ideológica política. Dentro de los movimientos sociales, ¿no? Hacia adentro, favorece la identificación sentimental y la comunicación ideológica del grupo, incluidos sus simpatizantes y partidarios, y hacia afuera descalifica y critica al adversario, deconstruyendo el discurso oficial. Por lo que la hace diferente, ¿qué es lo que hace diferente este discurso musical, diferente al discurso hablado o escrito? Que lo metacomunica, no solamente es lo que estamos escuchando de la letra, lo que estamos leyendo, ¿no? Nos está comunicando también con la música, nos está comunicando con el movimiento del cantante, con el contexto que está rodeando la representación, la performatividad musical. Son muchos elementos que nos está no solo comunicando, sino metacomunicando, no solo nos está llegando al cerebro, sino nos está llegando al corazón, a todos nuestros sentidos, ¿no? Esa es una percepción como mucho más completa, más global, no sé si me doy a entender, de alguna forma como la percepción que se tiene con psicotrópicos, ¿no? Que te abre toda la mente. Bueno, en un estado muy natural puedes tener este tipo de percepción con la música, ¿no? Poder emplear al 100% tus sentidos para poder tener esta comunicación. Esa es la efectividad, digamos, de la música dentro de un movimiento social. No solo comunica, metacomunica, ¿no? Y esa expresión que es la música no lo tiene ningún otro acto cultural, ninguna expresión humana. Es algo característico de la música. ¿Por qué? Bueno, pues por lo que sea, así es la música, y es por eso que es tan presente en los movimientos sociales, ¿no? Porque de alguna forma pues le da toda esta emotividad a los actores sociales, afirman su identidad social, refuerzan su fuerza como colectivo para enfrentar, obviamente, la represión del Estado, ¿no? Y la contrainformación. O sea, enfrentan la información oficial, y la música pues es un elemento muy, muy, muy importante en esos movimientos sociales. Ahora, me voy más rapidito porque ya vamos al recreo. No va a haber recreo, ¿eh, maestro? No. Entonces nos comemos aquí el pingüino y dice, respecto a esta, digamos, importancia del canto y de la música en los movimientos sociales, es importante ver los testimonios. ¿Qué piensa la gente de ello? Como les decía hace rato de Enrique Balleste. Al respecto, Óscar Chávez, por ejemplo, nos dice que Óscar ha estado presente pues, desde el 68 y en todo movimiento, pues ahí anda, ¿no? Ahí anda nuestro querido Óscar. Nos dice Óscar, la canción es una herramienta sensacional, importantísima para convocar y para enjuiciar todo lo que sucedió por la crisis.
específicamente del 68 o en el movimiento zapatista. Es muy importante cómo te ayuda la canción a que ciertas gentes comprendan algunas cosas, a que ciertas gentes se enteren y para que puedas criticar. Como herramienta convocatoria es impresionante la canción, es lo que piensa Oscar y se ve claro en su trabajo, ¿no? De rescate de toda la música no conocida, popular de México y su difusión que él hace. Es un personaje que no necesita los medios masivos, es un personaje que habla por sí solo y convoca y tiene un auditorio transgeneracional, hay chavitos, hay abuelitos, estamos todos con el Oscar. Muy bien. Ahora bien, esta deconstrucción, desconstrucción, ¿se dice deconstrucción o desconstrucción? Así dice. Esta deconstrucción del discurso oficial tiene que ver con la necesaria decolonización del pensamiento, liberarse de la ideología dominante para poder emprender pues, el camino a la utopía que todos los movimientos sociales apuntan, pues, ¿no? El camino a la transformación de la sociedad. Al respecto, estuvo hace unos días Alberto Miñolo aquí en la ENA, estuvo de visita, dio una plática y señalaba, fíjense, algunas de las cositas que puede rescatar de lo que señala que nos competen aquí, decía Miñolo, decía, no hay que gastar toda la energía para criticar al capitalismo y al Estado. Es necesario transformar las subjetividades, transformando nuestra forma de conocer, de comprender, nuestra forma de estar en el mundo. La decolonialidad del ser consiste en liberar a la subjetividad, pero cada uno de nosotros y de nosotras somos responsables de nuestra propia liberación decolonial, pero no como individuos, sino como una tarea comunal. Y en este proceso decolonizador, señala Miñolo, nuestro emocionar, ¿no? Cambia, la sociedad civil se politiza y al relacionarse con gente que anda por todos lados, que está en lo mismo, se va construyendo la sociedad política global que debe pensar no en democratizar el Estado, sino en buscar otras formas de gobierno y en eso los zapatistas muestran que sí se puede, ¿no? Y en el terreno económico, obviamente, buscar formas de organización, de producción, no con criterios de productividad, sino con criterios de equilibrio con la naturaleza. Ahorita es un debate, pues ahorita todo el rollo de la interculturalidad, del diálogo intercultural, la necesaria relación de la ciencia con el conocimiento tradicional para poder enfrentar los graves problemas que estamos pasando de contaminación, de todo lo que está pasando. Si no recurrimos a la ciencia tradicional, a la etnociencia, que también pongo en la mesa de discusión eso de etno, ¿no? Si se quiere realizar realmente un diálogo intercultural, hay que empezar por cambiar los términos del diálogo. Y el etno nos refiere ya a una imposición. Alguien nos está calificando y tú eres el etno, tú eres el otro, y yo soy el que te califica. Entonces, es toda una discusión, pues ahora. ¿Es pertinente hablar de etnomusicología? ¿O es musicología? Es la música, ¿no? La música del mundo, ¿no? Sin vernos qué tipo de desarrollo lleva o yo sé. El término etno, pues, implica ya un dominio. Eso lo sabemos y eso también hay que discutirlo dentro de este tipo de seminarios, ¿no? Agrega Miñolo, dice, hay que decolonizar la estética, que colonizó a la estesis, para liberar la estesis que ya no está solo en el arte. La estesis está en todo lo que hacemos, porque todo lo que hacemos lo hacemos a partir de lo emocional, aunque seamos científicos, tenemos corazoncito, ¿no? Y en esta liberación de la estesis, la música es un elemento, decimos nosotros, la música es un elemento fundamental para liberar nuestra capacidad de percibir y sentir el mundo por los múltiples códigos presentes en todo evento musical, no solo los estrictamente de orden musical, sino también los de carácter corporal, teatral, lingüístico, etcétera. Como ya hemos señalado, más que otras manifestaciones culturales, la música, por su carácter polisémico, destaca tanto en la construcción de las identidades como en la formación de un pensamiento crítico que orienta la acción de los grupos sociales que a través de los movimientos sociales manifiestan la necesidad de transformar la sociedad. Entonces la música pues es un artefacto cultural, una manifestación cultural muy, muy necesaria y que podemos utilizar en este tipo de acciones por toda esta variedad de emociones, de sensaciones, de percepciones que nos motiva. Voy a concluir con una cita de Benedetti, un corrido, una letra de un corrido, un fragmento y un video. Miren, la cita es de Mario Benedetti, cuando Daniel Biglietti, decían de Biglietti, fue preso por el gobierno militar en el 72. Lo pusieron preso por su canción A Desalambrar. ¿Sí recuerdan ustedes A Desalambrar? Y más dice, yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más.
a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro María, de Juan y José. Es que la agarré muy abajo. Esa canción es emblemática también, son de las primeras canciones que empecé cantando en los 70s. Biglietti, junto con el primer disco de la trova cubana, junto con Mercedes Sosa, con Víctor, fueron nuestros maestros, ¿no? Era lo que cantábamos, pues porque era lo que en esos momentos se escuchaba, lo que nos inspiraba, lo que reflejaba nuestros como estudiantes, ¿no? Expresaba nuestros deseos de transformación. Entonces, la Junta Militar uruguaya, los militares uruguayos ponen en prisión a Biglietti en el 72, y ante este encarcelamiento, Benedetti nos dice lo siguiente, dice: una canción puede parecer inofensiva, aunque quizá la suma de canciones no lo sea tanto, pero si detrás de las canciones hay además una actitud decidida y coherente, ya entonces el mero hecho artístico se vuelve peligroso, poco menos que subversivo. O sea, no es solo la canción, es la actitud del artista, ¿no? O sea, pobre del cantor de nuestros días, como decía Milanés, que no arriesgue su cuerda por no arriesgar su vida, ¿no? Decía. Entonces, la revolución no se hace con una canción, ni con una danza, un poema, un acto teatral, un discurso, un voto, una barricada, una bala. Por lo general, las revoluciones son una gran suma de módicos riesgos. Revolución es participación, ¿no? A mí me parecen muy hermosas esas palabras, ¿no? Cada uno de nosotros, en nuestra vida cotidiana, en nuestra trinchera, en nuestra vida, podemos hacer revolución, podemos decolonizarlos, podemos hacer muchas cosas, ¿no? No se necesita agarrar el fusil, ¿no? La música está probada, es un arma de la revolución, ¿no? Si la sabemos utilizar, ¿no? Por todo eso que hemos estado platicando. Vean, esta letra es de un corrido de Marciano Silva. Les recomiendo el texto de la maestra Catalina, así se cantaba la revolución. Hace todo un estudio del corrido mexicano, ¿no? Haciendo énfasis en la bola azuriana, en el corrido del estado de Morelos, donde destaca la labor de Marciano Silva, que era parte del Estado Mayor de Zapata, ¿no? Y era el cronista del Ejército Libertador del Sur, ¿no? Y Marciano Silva nos dice eso, ¿no? No es el rifle el que manejo con destreza, ni la brida del intrépido corcel. Es la pluma mi cañón y mi estrategia, y mi verso la metralla a mi entender. Son las armas con que lucho en el presente, y con ellas lucharé sin descansar, combatiendo a los tiranos que imprudentes solo anhelan un conflicto nacional, ¿no? Vean, el maestro tiene como arma pues su guitarra. Y bueno, concluyo ahora con este video. Este video lo subió a las redes sociales Regeneración Radio y muestra la acción de un grupo de colectivos que hace poquito, el 7 de agosto, tomaron el Callejón de San Ignacio. No sé si se enteraron. Aquí en el centro de la ciudad, el Callejón de San Ignacio está a un ladito del Colegio de Vizcaínas, eje central y adelante del Salto del Agua. Exactamente. Y varios colectivos, diversos colectivos, se reunieron para tomar la calle, tomar el espacio público, ¿no?, que nos pertenece, y decir: aquí estamos, con música, con pintura, con grafitis. La gente llevó comida, no se vendió, se repartió, se intercambió, ¿no? Crear nosotros como comunidad esa utopía por la que estamos soñando y buscando y luchando, ¿no? Entonces les voy a poner este video en donde pues, se manifiestan las gentes y donde participan muchas personalidades, muchos músicos, compañeros que han estado presentes en los movimientos. Salario Mínimo, el Mastuerzo, el Paco Barrios, estaba Armando Vega también de Botellita, León Chávez Teixeiro, que él vive en Inglaterra pero está ahorita de visita. Si han escuchado ustedes a León Chávez Teixeiro, si no lo han escuchado, les recomiendo que lo escuchen, porque el maestro es nuestro padre. O sea, todos llevamos algunos añitos en esto, pero el León lleva desde el 68, ¿no? Y sus canciones son un claro reflejo de la vida del obrero, del colono, del campesino. Es impresionante la labor que hace el León, ¿no? Y la fortaleza que tiene para seguir cantando. Está íntegro tocando. Se va a presentar dentro de poco. Después, si quieren, les rolo o estamos pendientes de sus presentaciones. Y bueno, se trataba de hacer llegar a esa calle la libertad que todos queremos, y que un poco emulando la canción de Roberto González, ¿no?, que dice: libertad, mi libertad, aduéñate de la tierra, libertad, mi libertad, ven y toma mi ciudad. Hay un disco emblemático dentro del movimiento que se llama Roberto y Jaime Sesiones con Emilia, un disco de Roberto González, Jaime López y Emilia Almazán. Ese disco es un parteaguas dentro de todo este movimiento, porque permitió el paso de lo que llamado canto nuevo o folclore, eso, al rock, ¿no? Que no, antes no, bueno, el rock era música imperialista, ¿no? Y el folclore era la música del pueblo, ¿no? No podías ser rockero, no.
esa concepción ortodoxa y chata de la izquierda se ha modificado, ¿no? Pero un punto de encuentro de este nuevo canto con el rock fue el disco de Roberto y Jaime, Sesiones con Emilia, donde viene esta canción de Mi Libertad. Pero nada más lo puse como un ejemplo. Vamos a escuchar y a ver el video y con esto concluimos. Es cortito. De nosotros es el espacio público. No más megaproyectos ni organizaciones salvajes, ni tratamiento de criminales a manifestantes, trabajadores ambulantes, migrantes expulsados por la miseria, campesinos expulsados de su tierra, territorio, terruño, las víctimas de las violencias de género, sobrevivientes todos de la guerra contra el pueblo y el terrorismo de Estado, trabajadores todos productores de la riqueza que deseamos común para el bien de los explotados, aunque nada nos toque por ahora. Hemos de ser esperanza en lucha organizada. Hay que soñar, dice Lenin, al criticar al Estado como aparato represivo de clase. Hay que soñar siempre y cuando estemos dispuestos a hacer todo para que nuestros sueños se realicen. Todos somos trabajadores al encuentro de la dignidad histórica y social. Insurrecta, perseguida, ilegal y fugitiva, tenemos un sueño clandestino para ti. Ese es León. México insurgente, junio de 2016, construcción de lo común. Y que viva la toma de San Ignacio. El más tuerzo, ¿no? Si lo ubican al compañero. Con su look de... Bueno, pues esto es lo que les preparé. Es un tema, créanme que da para mucho, es un tema que creo que no ha merecido la atención de los investigadores y es un tema muy presente, ¿no? O sea, estamos viviendo momentos críticos de la sociedad mexicana, en el mundo, en fin. Todas estas movilizaciones que están sucediendo por todas las reformas, todo lo que está pasando, por toda la ofensiva del Estado contra la gente, contra el pensar, contra el razonar, ¿no? La música pues es muy importante en los movimientos sociales. Espero haberles dejado algunas inquietudes, algunas líneas de investigación. Es algo que debemos estar empeñados todos en darle, tanto estudiando como tocando también. Uno debe tocar, a mí me encanta. Quiero seguir tocando y es bonito, o sea, es importante tener el contacto con la gente. Estás tocando y ves la reacción de la gente, esa sinergia que se establece entre el público. Les digo, la música no es solamente la música, la letra, es el movimiento corporal, es la forma en que ves a la persona y ellos te ven. Esa retroalimentación entre público y artista se da y en los movimientos sociales se da más por estas crisis que se viven. Entonces, bueno, muchas gracias. Ahora, dudas, reclamaciones, devoluciones, estamos en un horario abierto. Muchas gracias.